Gloria a Dios. Bienvenidos, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente y vamos a compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la vida y de la muerte. Y como título yo le puse, y es una pregunta, ¿nos creó Dios para morir? Esa es una pregunta que nos podemos o que nos debemos hacer o que el ser humano se debe de hacer. ¿Nos creó Dios para morir? ¿Será eso posible? Vamos a la Escritura, a la Biblia, a la Palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios 15, 55 al 57. Gloria a Dios. Ese capítulo 15 de 1 Corintios es muy importante, es el resumen, por así decirlo, del Evangelio de Cristo. Ahí está en 1 Corintios 15. Dice así la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra. La muerte en la Biblia. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a la muerte. Y sobre todo en este tiempo final, en estos tiempos finales, pues vamos a ver la muerte en el tiempo del fin. Ya sabemos que en este mes de fines de octubre, el 31 de octubre, los primeros días de noviembre, sobre todo aquí en nuestro país, en nuestro amado México, se celebra el Día de los Muertos. En el mundo entero, un 31 de octubre, se celebra el Día del Cumpleaños. Los satanistas celebran el Día del Cumpleaños de Satanás, del diablo. Y bueno, pues el diablo, Satanás, este ser espiritual, ángel o querubín caído, pues tiene cumpleaños. ¿Por qué? ¿Por qué tiene cumpleaños? Porque pues, es un ser creado, tiene una fecha en que fue creado. No así Dios. Dios es un Dios eterno, o sea, no tiene, por así decirlo, no tiene principio y fin, siempre ha sido. No hay un tiempo para Dios. Dios no comenzó un día, sino siempre ha sido. Pero este ángel sí es creado, y bueno, en el mundo se le celebra su cumpleaños, un 31 de octubre. Y pues se celebra juntamente con esto, pues el Día de los Muertos, se celebra la muerte en el mundo. Y curiosamente, después de las fiestas del Eterno, de las 7 fiestas que hemos estado hablando, de las 7 fiestas de Dios ahí de Levítico 23, terminando las 7 fiestas, bueno, pues también el mundo celebra la fiesta de la muerte, el Día de los Muertos. Y esa fiesta no está contemplada dentro de las fiestas de nuestro Dios. Dios no la contempla. No es parte de las celebraciones del Creador. Por el contrario, celebrar a la muerte es celebrar una fiesta que es contraria a la palabra de Dios. No está en la Biblia. Está prohibida por la palabra de Dios. No nos conviene celebrar a la muerte. ¿Por qué? Porque ya lo estaremos viendo, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Dios celebra la vida y no la muerte. Pero el enemigo de Dios, al contrario, celebra la muerte, que es lo contrario a la vida. Entonces, ¿cuál es el significado de la muerte con respecto a la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Es la voluntad de Dios que el hombre muera o que el hombre muriera? Varias preguntas, ¿verdad? ¿Fuimos creados por Dios para que muriéramos un día? ¿Fuimos creados para nacer, crecer y morir? O sea, para vivir unos pocos años, para eso nos creó Dios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Para eso nos habrá creado Dios? Bueno, dice la palabra que fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Dios, dice la palabra, tomó
del polvo de la tierra, del barro, formó un cuerpo material, terrenal, pero lo más importante es que Dios en ese cuerpo sopló aliento de vida, o sea, Dios puso en ese cuerpo una parte de sí mismo. Por eso dice la palabra que al ser creados a la imagen y semejanza de Dios, pues Dios lo tuvo que hacer así, porque si queremos ser a la imagen y semejanza de Dios, que no es un Dios creado, sino es un Dios eterno, bueno, pues también tiene que haber eternidad, tuvo que haber eternidad en el hombre para que fuéramos semejantes a Dios. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, fue lo más parecido que pudo hacer Dios para que el hombre no nomás fuera un ser creado. Los ángeles fueron creados, ¿sí? Hubo un día en que se les creó, pero al momento de que nosotros el hombre fuera creado a la semejanza de Dios, pues tenía que haber un espíritu eterno dentro del hombre, y eso fue lo que Dios nos puso. Dios nos creó a su imagen y semejanza, poniendo de su mismo espíritu, un espíritu que es eterno. Es más, dice el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Cuando encontramos la palabra corazón ahí en la Biblia, se refiere al alma del hombre, donde reside los pensamientos, la mente, las emociones, la voluntad del hombre. Entonces, ahí Dios puso, dice que fuimos creados seres vivientes o almas vivientes. ¿Pero en base a qué? Al espíritu que Dios puso en nuestras vidas. Entonces, Dios, de entrada, podemos decir claramente que Dios es un Dios de vida. No es un Dios de muerte, es un Dios eterno. Dios no contempló que el hombre muriera desde su inicio. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. La palabra muerte es un verbo que viene tanto del hebreo como del arameo, una palabra mut, así como se oye, mut, y significa, la palabra muerte significa separar, significa separación, significa dividir, no significa un fin necesariamente, lo que es la muerte. Tiene otros significados: ser consumido, fallecer, hacer matar, perecer, pero el significado más importante de muerte es separación. La muerte entró al ser humano, al hombre creado por Dios. Hombre es genérico, se refiere a varón y a mujer. Dios nos creó en el principio no para que el hombre muriera, sino para que el hombre siempre estuviera con vida. Pero ¿qué pasa? Que entró el pecado en el hombre, fue engañado por el enemigo de nuestras almas. Como dice ahí Génesis 2:17, dice, Dios le había advertido al hombre que moriría si consumía del árbol del conocimiento del bien y el mal. Dice ahí 2:17, dice, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por lo tanto, llegó la muerte al hombre cuando comió de ese árbol, desobedeció. No dice la palabra que haya sido una manzana, simplemente dice que es un árbol, había un fruto de conocimiento del bien y el mal. El hombre fue engañado por la serpiente antigua, por el diablo, por Satanás, comieron de ese árbol y dice que en ese momento murieron. Dice Génesis 3, 4 y 5, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, contradiciendo lo que Dios ya les había dicho con anterioridad, ya les había prevenido que si comían de ese árbol iban a morir. Dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, verdadero, serán como Dios, falso, o mitad verdad o mitad mentira, sabiendo el bien y el mal. Bueno, Dios sabe y conoce bien lo que es el bien y el mal, ¿sí? Pero el hombre no sería como Dios. El hombre nunca fue creado para ser como Dios, como lo que es Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, pero nunca para ser dioses o para tener las cualidades principales de un Dios, del Dios creador, que es omnisciencia,
omnipresencia, que es el ser todopoderoso. No, el hombre no fue creado para ser un Dios. Pero ¿qué pasa? Que la serpiente antigua, este ser creado, Nahash, Satán, como querramos llamarle, la serpiente antigua, pues engañó al hombre, le hizo creer que conociendo el bien y el mal serían como dioses, serían un dios en sí mismos. Los engañó. ¿Y qué pasa? Que el hombre en ese momento murió. Entonces, la muerte no es esencia, no es parte de la esencia de Dios. La muerte no forma parte de su esencia, ya que Dios es vida en sí mismo. Él es el principio y el fin, dice la palabra, es el eterno Dios, el que ha sido, es y será siempre. Entonces, en Dios no hay muerte, hay luz. Siempre en Dios habrá luz de la vida. No habrá tinieblas, no habrá noche, sino que Dios es un Dios de vivos, como Jesús mismo nos lo dijo ahí en Mateo 22, 32. Si quieren vamos ahí, dice, Jesús está hablando y dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Cuando Jesús dijo esto hace 2000 años, pues en el caso de Abraham, pues sí habían fallecido físicamente aproximadamente 2000 años antes. Pero Dios les dice, no, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Dice, yo soy el Dios de Abraham. O sea, para él vive Abraham, Isaac, Jacob, para él estaban vivos. Jacob es Israel, lo que es ahora Israel. Entonces, la muerte nunca ha sido ni será la voluntad de Dios para su creación, el ser humano. Es el resultado de un juicio. La muerte vino al hombre como resultado de un juicio que vino por consecuencia del pecado, de su rebeldía, de su incredulidad, de prestar sus oídos a la voz del enemigo. Entonces, aquí podemos entender claramente, no, como es el resultado de un castigo, la muerte, es como resultado vino la separación del Creador, que eso significa muerte. Se separó en ese momento, fue separado el hombre, porque Dios no puede, Dios es un Dios santo, no habita con el pecado. Entonces fue separado el hombre en ese momento. No es digno, por lo tanto la muerte no es digna de celebrarse. No es digno de ser una fiesta para el hombre, es un castigo. Eso lo debemos entender. No es parte de la esencia ni del ser humano, ni de Dios en primer lugar, ni del ser humano, ni de nosotros. No fuimos creados para morir. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como seres eternos. Dios, por su omnisciencia, que todo lo conoce, pues sabía que el hombre iba a pecar, iba a caer, iba a morir, ya lo sabía. Por eso ya dice la palabra que Dios ya había preparado, tenía un plan de salvación para el ser humano. Fuimos creados a su imagen, seres trinos, con espíritu, alma y cuerpo. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Dios nos puso su imagen en nosotros, y la imagen de un hijo de Dios es un hijo que tiene vida por siempre. No es para morir, no nacimos para morir. Pero la condición del hombre natural, del hombre caído, del hombre que está bajo pecado, destituido de la gloria de Dios, dice la palabra que espiritualmente está muerto. Hay muerte espiritual, hay muerte física. Por eso Adán y Eva, cuando comieron del árbol, del conocimiento del bien y el mal, no murieron físicamente en ese momento, murieron espiritualmente. Su separación vino con respecto a su relación con Dios. Más adelante, o sea, sus cuerpos empezaron a morir a partir de ese momento, empezaron a envejecer hasta el momento de su muerte. Dios ya había provisto un Salvador para el hombre,
que vendría a derramar su sangre para salvarnos ahí en la cruz del Calvario, de esa condenación eterna, porque la muerte, quiero decirles que es una condenación que era eterna. No había forma de salvar al hombre a menos de que alguien sin pecado pudiera morir por el hombre derramando su sangre. Y por eso Jesús tuvo que hacerse un hombre, tuvo que nacer del vientre de una mujer, hacerse un hombre, ¿para qué? Al momento de nacer sin pecado, poder ir a la cruz y por medio de su sangre, de su sacrificio, salvarnos de esa condenación, de esa condena eterna que pesaba sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces, Jesús, al hablar de los tiempos finales, ahí en Mateo 24, profetizó acerca del tiempo final, que en el tiempo final la maldad iba a incrementarse como nunca antes. Yo digo que la maldad, pues, comparada con la misma muerte, ¿verdad? La muerte se iba a incrementar como nunca antes, por lo tanto el amor de muchos se enfriaría. Y eso es lo que está pasando. La maldad, esa palabra maldad viene del griego anomia, que significa violar la ley de Dios. Pero si entendemos el principio de que la vida está en el ADN del ser humano, pues en el ADN del ser humano siempre estará el apego a la vida. ¿Por qué? Porque está dentro de la naturaleza misma. Está en nuestra sangre. Está el amor a la vida. Es hasta los mismos terroristas, ¿verdad? Ahorita que está la situación allá en Israel y en el mundo entero, que pareciera ser que aman más la muerte que la vida. Bueno, pues hasta ellos mismos, o sea, no quieren ellos morir, ni ellos quieren morir. Ellos que están pregonando la muerte, que están matando, que están haciendo cosas que van contrarias a la vida, pues ni ellos quieren morir. ¿Por qué? Porque dentro de su ADN está la vida, está el amor a la vida, aunque se les meta en sus ideas que morir es lo mejor y que siempre el apego a la vida siempre será superior que el apego a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Jesucristo, el verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, vino a este mundo para redimirnos de la maldición de la muerte. Dice Juan 10:10, eso lo vamos a leer también ahí en las pantallas. Vamos a encontrar esta escritura, dice, hablando del enemigo de Dios, aquí Jesús lo llama un ladrón. Dice, el ladrón no vino o no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, hablando Jesús, yo Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Vemos ahí la diferencia? El enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, el adversario, Satanás, vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, o sea, para que salgan de esa condición mortal, de esa condición de muerte. Esa palabra vida viene del griego zoe, que significa todo lo que es contrario a la muerte, a la separación, a la falta de existencia. Es la vida misma, es percibir, es respirar, es sentir, es existir, es libertad. Todos esos sinónimos son sinónimos de vida, es amor, es gozo, es paz, es ser felices. Gloria a Dios. O sea, todo eso tiene que ver con la vida. Jesús dijo, y no nomás se quedó ahí Jesús, y dijo, y para que tengan vida en abundancia. Esa palabra viene del griego perizos, que significa algo superior. O sea, Dios nos vino a dar vida porque nos salvó de la condenación de la muerte, pero aparte nos vino a dar una vida superabundante, una vida superior. Eso significa el griego perizos, una vida grande, más de lo que es medible, una vida rebosante. Gloria a Dios.
La vida eterna es una promesa para todos los creyentes, para todos aquellos que pongan su fe en Jesús, en el Salvador. Ahí está la vida, nuevamente. Todos, el hombre, el ser humano por su pecado está destituido de la gloria de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados. ¿Cómo puedes salir de esa condición mortal? Pues aceptando a Jesús. En Jesús está la vida eterna, es una promesa hecha por Dios a todo el que sea creyente. Para todos aquellos que pongan su fe en Jesús, está la vida eterna prometida por Dios para ser recibida por aquellos que reciban la salvación. Por eso es necesario pues entender nuestra condición de pecado, nuestra separación de Dios, y entonces, una vez entendida, haya ese arrepentimiento que se llama metanoia. El arrepentimiento, más que arrepentirnos de pecados, pecados morales, arrepentimiento quiere decir que nosotros aceptemos nuestra condición de que estamos muertos en delitos y pecados y que necesitamos un Salvador. Por eso Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero a veces los mismos predicadores cristianos, religiosos, no han explicado a fondo lo que significa estas palabras que Jesús dijo. Arrepiéntanse, metanoia, y crean en el Evangelio. En el Evangelio son buenas noticias, es salvación para todo aquel que cree. Fíjense, vamos a leer 1 de Juan 5, 10, 12. Aquí vamos a entender cuál es el principal pecado que trae muerte al hombre, a los hombres, al ser humano. Aquí está bien explicado por el apóstol Juan. Dice 1 de Juan 5, 10 en adelante, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ojo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Gloria a Dios. ¿Sí entendemos esta escritura? El que cree en el Hijo de Dios. ¿Cuál es el principal pecado por lo que la gente va a ir al infierno y va a estar separado de Dios? Es no haber creído en la salvación que es a través de Jesús. El que no cree hace a Dios mentiroso y se pierde cuando no crees, cuando no creemos en el testimonio que Dios nos ha dado por medio de su palabra acerca de su Hijo, Jesús. Estaba yo viendo el testimonio de un yihadista, musulmán, terrorista, que Cristo se le presentó un día. Él estaba acostumbrado, él quería matar, él quería morir, quería eliminar, ellos les llaman a los incrédulos, sean judíos, sean cristianos, todo el que no crea en su religión, o sea, es digno de muerte, o sea, traía el ADN de la muerte ahí en su corazón, en su mente, en su alma, hasta que Cristo se le presentó y entendió que estaba haciendo mal. Entendió que el único pecado que condena al hombre a la muerte, al castigo, a la separación, a la condenación eterna es no creer en el testimonio de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Amén. Y así tú y yo, ¿dónde está la vida? Está en creer en que Jesús es el Salvador. Pecadores vamos a ser toda la vida, hasta el último día, vamos a ser pecadores. Claro está que no es licencia para andar pecando, ¿verdad? Porque el que cree en Jesús, pues hace a un lado al pecado, lucha contra el pecado. Pero ¿quién nos va a salvar? Es nuestra fe en Jesucristo.
el no creer en Jesús, eso es el principal pecado. ¿Por qué? Porque hace 2000 años Dios Padre mandó a su Hijo a una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el principal pecado del hombre es no creer en Jesús. Miren, estamos a punto de celebrar, sobre todo aquí en nuestro país, que quiero tocar este tema, precisamente de la fiesta para los muertos. Yo aprendí de uno de mis pastores, que el culto a los muertos, pues más bien no se le debe llamar culto a los muertos, se le debe de llamar el oculto a los muertos, porque este culto a los muertos es parte del ocultismo, es parte del engaño del enemigo al hombre. Y como Dios es un Dios de vida, pues no tenemos nosotros por qué andar celebrando a los muertos, a la muerte, a las fiestas estas que vienen del Halloween. No podemos, dice la palabra, que no debemos invocar a los muertos. ¿Por qué? Porque ya entendemos que la muerte es un castigo. Es un castigo. El 31 de octubre en el mundo se celebra la fiesta o el cumpleaños de Satanás, como veíamos al principio. Dijimos que como ser creado pues tiene cumpleaños, ¿verdad? Y él más bien pues es un ser creado que es usurpador, que es engañador, que es mentiroso. Él celebra a la muerte porque él es parte de esa muerte. Él a eso vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Engaña al hombre que no tiene conocimiento en la palabra de Dios. Hace que el hombre peque haciendo cosas que son contrarias a la Escritura. Dijimos, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él hace que el hombre haga cosas que vayan contrarias a la voluntad de Dios. Y eso desde el Antiguo Testamento, desde Moisés, Dios le reveló la ley a Moisés y le puso claramente que no podía el hombre participar en esta clase de ocultismo. Dice Deuteronomio 18:9, vamos a leerlo en la Escritura, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablándole al pueblo de Israel, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Quiere decir que ya las naciones ya estaban bajo el maligno, bajo el engaño. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Nada de ocultismo. Dios prohíbe el ocultismo. Agorero es un adivinador de la suerte, es un astrólogo, es un sortílego, es el que practica rituales mágicos para adivinar el futuro. Como ejemplo de esto, pues les doy a Nostradamus, que utilizaba el péndulo para adivinar el futuro. Está prohibido por Dios. No al espiritismo, no a la consulta a los muertos, no el presentar ofrendas. O sea, están prohibidos por Dios que el hombre presente ofrendas a los muertos, esperando que los muertos vengan a comerse esas viandas. Dios en su palabra dice que prohíbe dar ofrenda para los muertos. Entonces, como el mundo entero está bajo el maligno, pues la mayoría pues se va por estas fiestas que son un engaño. Son engaños que vienen de parte del enemigo de nuestras almas, de parte del enemigo de Dios. ¿Para qué? Para destruirnos. Por ejemplo, esas fiestas, la fiesta de los muertos, la fiesta del Halloween, etcétera, todas esas fiestas vienen de celebraciones antiguas, pueblos que celebraban, rendían culto al Dios de la muerte. Eran cultos terribles. Había en ese tipo de fiestas, había grande barbarie, grande crueldad. Salían los sacerdotes
druidas, dentro de los celtas salían a rendir al culto al dios de la muerte, mataban, violaban, torturaban a sus víctimas. Es más, cuando los romanos llegaron a conquistar ahí a los druidas, que están en la parte de lo que es ahora Francia, lo que es Inglaterra, se conmocionaron tanto los romanos, que no eran ningunas almas piadosas ni eran unos santos, se conmocionaron tanto que hasta tuvieron que cancelar ese tipo de fiestas por la maldad que existía de estos sacerdotes druidas. Era un culto diabólico, cargado de paganismo, de hechicería, de brujería, de ocultismo. Celebraban el cumpleaños de Lucifer, de Satanás, del dios de la muerte, y lo hacían el 31 de octubre de cada año, lo que se sigue haciendo en la actualidad, que se le da ahora un sentido más de fiesta, de relajo, de vamos a disfrazarnos, ¿verdad? Esta es una fiesta que realmente es muy sagrada para los satanistas. Realizan rituales diabólicos, terribles, orgías, invocaciones ocultistas, sacrificios de humanos, en especial de bebés. En este tiempo les digo, cuidemos mucho a los niños, cuida a tus hijos, porque muchos niños desaparecen precisamente porque en estas fiestas se ofrecen en honor a su dios Lucifer. Se ofrecen toda clase de sacrificios, no tan solo de animales, sino también de bebés, de personas, aún de gente más adulta, y se hacen este tipo de sacrificios al Dios de la muerte. Dios en su palabra, como es un Dios de vida, nos prohíbe celebrar todo este tipo de rituales, celebraciones paganas, Halloween, Día de Muertos, juegos satánicos como la Ouija, donde juegos que parecen inocentes, pues son ordenados y dirigidos desde las mismas tinieblas por el diablo mismo para engañar a niños y adultos, etc. Entonces, desafortunadamente en nuestro país, una gran mayoría de mexicanos celebran el tradicional Día de Muertos, la fiesta de la muerte, desde el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Es grandemente celebrada en nuestro país esta fiesta, y es más, no nomás es celebrada, es promovida políticamente, con varios objetivos. En primer lugar, pues atraer turismo a nuestro país, darnos identidad. Qué terrible, o sea, que se le dé identidad al mexicano con la muerte, con la relación a la muerte, pues es algo que es contrario a la palabra de Dios, que no nos está permitido. Por muy bonitas que se parezcan esas catrinas, esas calacas de azúcar, por muy chistosas que se vean, por todos los chistes que se hacen alrededor de la muerte en nuestro país, que bueno, si algo tiene también el mexicano, pues es que es muy bueno para los chistes, ¿verdad? Para las bromas. Pero el hombre sin conocimiento de la Biblia celebra todo este tipo de fiestas, de finales de octubre, principios de noviembre, que son fiestas, dijimos, contrarias a la voluntad de Dios, que no nos es permitido celebrarlas. Gloria a Dios, no nos es permitido, aún nacido de nuevo, a alguien que cree que Dios nos ha pasado de muerte a vida por medio de Jesús. Todas estas fiestas no tienen que ver con nosotros. No podemos participar de estas fiestas porque son fiestas paganas, diabólicas, parte de la hechicería, parte del ocultismo, y eso está prohibido por Dios. ¿Sí? Aquí se acostumbra en nuestro país disfrazar así como en otros países, ¿verdad? No nomás en nuestro país, en Estados Unidos, de donde
viene el Halloween de Inglaterra, ¿verdad? En Inglaterra vienen los druidas y luego los norteamericanos, ¿verdad? Aceptaron esta fiesta del Halloween. Pues viene de eso, disfrazarse de diablitos, de brujos, de monstruos, de calabazas, de esqueletos, de calaveras, de catrinas en nuestro país, ¿verdad? Porque dice, no, nosotros no celebramos el Halloween, pero sí el Día de Muertos. Pues para Dios es lo mismo. Está prohibido para un hijo de Dios celebrar este tipo de fiestas. Y ni siquiera participar con ellas, ¿verdad? Porque habrá cristianos que dirán, bueno, pues a mi hijo lo voy a disfrazar de angelito o de José o de María, ¿verdad? Y pues ya la libro con eso. Bueno, pues estás participando en la misma fiesta. No hay... Es exactamente lo mismo, ¿sí? Que si lo disfrazas de diablito o de lo que quieras. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Cómo ven? De acuerdo a la palabra de Dios, dice que celebremos mejor la vida y no la muerte. Dios es Dios de vida. El diablo es de muerte. Él no es un Dios. Es un engañador, es un mentiroso. El mundo entero, dice la palabra, está bajo el maligno y el enemigo vino a robar, matar y destruir. La vida es sinónimo de bendición, entendamos esto, y la muerte es sinónimo de maldición. Dios nos invita a escoger la vida y no la muerte. Dice el profeta Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, no es la voluntad de Dios la muerte. Dice Jehová el Señor, conviértanse pues y vivirán. Dios no quiere la muerte del que muere. Es bien importante. Dice la muerte, como ya vimos en este tiempo final, o como dijimos más bien, pues no es parte del plan de Dios para el hombre, pero en estos tiempos finales Jesús dijo que el aumento de la maldad se incrementaría, la muerte se va a incrementar. Hemos visto que si hoy mueren de acuerdo a la palabra de Dios en los 7 últimos años de tribulación, la muerte se exponenciará en el mundo, y si hoy muere uno, pues en ese tiempo van a morir 20. O sea, la muerte se va a exponenciar. Dios nos invita a que celebremos la vida, que aceptemos la vida. Jesús dijo en Juan 11, 25, 26. Entonces Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Gloria a Dios. Algunos dirán, bueno, eso no es cierto, porque desde que Jesús dijo, pues todas las personas han muerto. Pues sí, han muerto físicamente, pero no sus almas. Lo importante al final de la vida es que nuestra alma sea salva, porque si el cuerpo muere, hay una promesa de resurrección de los cuerpos. Pero el alma esa es eterna, y una de dos. Al momento de la muerte física, esa alma va con Dios, regresa con Dios cuando aceptó a Jesús, cuando fue limpiada de sus pecados. Y si esa alma nunca aceptó en vida a Jesús, será condenada por la eternidad. Entonces, ¿cuándo es el juicio de Dios? Pues cuando el hombre muere físicamente, ahí se da el juicio de Dios. Ahí es cuando uno sabrá, ¿verdad? Si muere sin Cristo, pues sabrá que se perdió eternamente, que va a estar separado del Dios creador por la eternidad y va a convivir ahí con el diablo, que dice la palabra que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Ahí va a convivir con ellos eternamente, va a sufrir la separación del creador. ¿Por qué? Por no haber aceptado la salvación que era a través de Jesucristo.
Por eso, si no hemos creído en Jesús, si no has creído en Jesús, pues hoy es el día que debes de aceptarlo, debes de recibirlo como tu Señor y Salvador. Si no lo aceptas, estás muerto en tus delitos y pecados y estás separado de Dios. Espiritualmente estás muerto. Aquel que no ha aceptado a Jesús, ni camina con Jesús, ni ha recibido el Espíritu Santo prometido por Jesús a todo aquel que cree, está muerto. Y al momento de la muerte física, pues vendrá la condenación eterna. Por eso es urgente que hoy recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador para que tengas vida, para que tengas vida en abundancia. Dios no puso al hombre para morir, no creó al hombre para morir, nos creó a su imagen y semejanza, seres eternos, para estar con Él, para convivir con Él, para ser parte de su creación. Por eso es necesario que hoy aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén. Ya entendemos por qué no es conveniente que como seres vivientes, nacidos de nuevo, estemos celebrando fiestas que no tienen que ver con Dios, porque Dios no es Dios de muertos. Él es un Dios de vida y en Él está la vida. Amén. Entonces me gustaría que para terminar hiciéramos una oración, que le digamos a Jesús, dile ahí en tu corazón, si quieres repetir esta oración conmigo, pues vamos a recibir a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Pídele ahí a Dios que Él te pase de muerte a vida. Aunque estés respirando hoy, si no tienes a Cristo en tu vida, estás muerto, espiritualmente hablando. Tienes que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. No es suficiente que tengas una religión, es necesario que nazcas otra vez. Entonces vamos a orar, pídele al Señor que te dé vida, que te pase de los muertos a los vivos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tú nos das entendimiento con base a tu palabra de lo que significa la vida, de lo que es la vida, de lo que es la muerte. La muerte es separación y no queremos estar separados de ti. Queremos experimentar ese nuevo nacimiento, nacer de nuevo al poner nuestra fe en ti. Queremos pasar de muerte a vida. Queremos recibir la promesa que Jesús dijo, que si alguien cree en Él, tenemos vida. Pasamos de muerte a vida y además tenemos vida en abundancia. Creemos creerlo. Gracias Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Aunque el hombre muera, el hombre que pone su fe en Jesús, Señor, tú le das vida, Señor, y no morirá jamás. Creemos esto, creemos en tu palabra, la recibimos el Espíritu Santo que nos da vida, que nos vuelve a dar vida nuevamente, vida espiritual, que nos pasa de muerte a vida, lo recibimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nosotros no tenemos que ver nada con la muerte, Señor, nada con el ocultismo. No, Señor, en el nombre de Jesús. Celebramos las fiestas de vida, Señor, las 7 fiestas que nos hablan de Jesús, las celebramos, Señor. No celebramos las fiestas que el enemigo y el mundo celebran en estos días, el mundo engañado por el maligno, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre y gracias porque nos has pasado de muerte a vida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz, la vida, la salvación sea con cada uno de ustedes. Cristo vive y Cristo viene. Amén. Shalom. Bendiciones.